Queridos radioyentes, esta es la cuarta conferencia sobre el análisis de la secta católica, apostólica y romana. ¿Por qué estudiamos sus enseñanzas? Porque Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos juzgarán por las cosas que nosotros hemos hecho mientras estamos en este mundo. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día del juicio final vendrá, y todos los seres humanos, católicos, protestantes, judíos, americanos, puertorriqueños, latinos, todos los hombres de todas las épocas y de todas las razas tendremos que presentarnos ante Cristo, ante su tribunal, para ser juzgados. ¿Y por qué cosas se nos juzgará? Por las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. La Biblia, la palabra de Dios, presenta las cosas que Dios quiere, que Dios desea y que Dios aprueba para que todo hombre se salve y obtenga la vida eterna. La misma Biblia también presenta las cosas que no agradan a Dios para que nosotros no cometamos el error de hacerlas, de caer envueltos en el lazo del diablo y nos perdamos y vayamos al infierno. En nuestro análisis de la doctrina católica, hemos llegado a un punto crucial para todo buen estudioso de las Escrituras, y es la enseñanza referente a María, la madre carnal de Jesús, el hombre. Queremos recalcar que no queremos ser irrespetuosos con la figura de María, sino estudiar las enseñanzas escriturales referente al tema. Hermano Juan, la tenemos por bienaventurada, a María. A María la tenemos por bienaventurada porque, como hemos dicho, fue la persona que Dios mismo escogió para que su Hijo Jesús viniera a este mundo. ¿Por qué en la doctrina católica, por qué se le llama Madre de Dios? ¿Por qué esta identificación como Madre de Dios? Según el nuevo catecismo que ha preparado la Iglesia Católica, un catecismo que salió hace solamente varios años, en donde ellos han redefinido las doctrinas de la Iglesia. Ese nuevo catecismo, que es de paso la constitución de la Iglesia Católica, ellos lo llaman en latín el Fidei Depositum, o sea, el depósito fidedigno del catolicismo. En el párrafo 6, en el inciso 963, en la página 226, lee: el lugar de María en el misterio de la Iglesia se la reconoce y se le venera como la verdadera Madre de Dios y del Redentor Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes. Se le da el título también de Madre de la Iglesia y de mediadora entre Dios y los hombres, que intercede a favor de la Iglesia para perdonar los pecados de los hombres. Pero la verdad es que en todo el Nuevo Testamento, después de ser establecida la Iglesia en el año 33, no se menciona a María en nada. Se mencionan los acontecimientos y obras de Jesús, porque claro está, estaba viva en ese periodo. Y luego en el libro de Hechos se le menciona una sola vez, pero de ahí, en el resto de libros, no se menciona la figura de María, ni inclusive en los libros y en las cartas que surgieron inmediatamente después a la muerte de los apóstoles en el siglo, a finales del siglo I y siglo II. Y es algo curioso que el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas del primer siglo no se mencione hechos referentes a la labor de María, ni a la importancia, ni a la veneración de que es objeto hoy día. Madre, no solo Madre de Dios se le menciona, se le identifica también como Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia, y se le pretende exaltar como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pero la verdad es que hay que considerar lo que dicen las Escrituras referente a Cristo y a María. Madre de la Iglesia, y que dice en lo que leyó usted
en el libro de la doctrina católica, que ella tiene que ver con la conversión de los hijos de Dios. Así Ella dice. interviene en la conversión de los hijos de Dios y hace posible que lleguemos a ser miembros de la iglesia, hijos de Dios. Así mismo Pero dice. en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Esta frase madre de la iglesia aparece en la Biblia, En ningún sitio de la Biblia. en ninguna parte de la Biblia. Y esta doctrina que ella tenga que ver con la conversión de las personas que llegan al Señor. ¿En la Biblia hay alguna enseñanza al Eso respecto? es una idea de los hombres que han impuesto su opinión sobre la voluntad de Dios y sobre lo que está escrito en la Biblia. Porque, por ejemplo, en la primera de Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y estas palabras son de mucho peso, porque las escribe Juan, el mismo que en el día que el Señor estaba muriendo le encarga a su madre. Correcto. Le dice: hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Y sin embargo, Juan no escribe nada, pero nada referente a este culto que se le dedica a María en nuestro tiempo, sino que Juan contradice ese cuento que pretenden enseñar los líderes de la Iglesia Católica a sus feligreses, porque simplemente el único abogado que nosotros tenemos es Jesucristo. Interesante. Así que la última mención en el Nuevo Testamento de María se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y ahí se nombran también a otras personas, ¿no? Se habla del grupo de 120, ahí figuran los hermanos de Jesús, ¿correcto? Correcto. Menciona a los hermanos de Jesús, a los apóstoles y a sus esposas, sus mujeres. Pablo y Pedro nunca reconocen a María como la madre de Dios ni la madre de la iglesia. No hablan de ella, ni siquiera la en mencionan. ningún libro de la Biblia se presenta a María ni como madre de Dios, ni como mediadora, ni como socorro, ni como auxiliadora de la iglesia. Y recordemos 1 Timoteo 2:5, donde se habla que hay un solo mediador, Jesucristo. Es el único mediador, y contradice esta idea humana, porque Cristo, al ser el único mediador entre Dios y los hombres, excluye a María como mediadora. ¿Y quién es nuestro abogado? Cristo. Pero ahí ella se presenta en la doctrina católica como también mediadora y abogada. Pero dice la primera de Juan que Cristo es nuestro abogado. Así mismo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y los hermanos de Jesús, ellos escribieron libros del Nuevo Testamento. El libro de Judas y el libro de Santiago son libros escritos por los hermanos carnales de Jesús, porque también hay que reconocer que María tuvo más hijos. María al principio no tenía hijos y era virgen cuando dio a luz a Jesús. Tampoco tenía marido, pero luego José se allega a ella, y es natural que un hombre y una mujer tengan sus relaciones como las tiene todo matrimonio, y de esa relación vinieron otros hijos que menciona la Biblia y que vamos a estudiar en algunos pasajes bíblicos en este momento. Y estos hermanos que escribieron 2 libros del Nuevo Testamento mencionan a su madre. Es curioso que no hacen ninguna mención de su madre, al igual que Juan y al igual que el mismo apóstol Pedro, no hacen nunca una mención de María. Interesante, muy instructivo. Amado que nos escucha, si usted quiere saber la verdad sobre María, ¿cuál es la fuente de información más importante? El Nuevo Testamento. Y la más fidedigna. De hecho, debemos limitarnos a la enseñanza del Nuevo Testamento sobre María y no prestar atención a las fábulas que se inventaron después del primer siglo. Hermano Juan, sobre esto de María de casarse con José, ¿realmente eso sucedió y tuvo más hijos? Asimismo lo presenta la Biblia. Dice en el relato del nacimiento de Cristo que José no conoció a María. ¿Hasta cuándo? Hasta después que Jesucristo Pero nació. eso implica, la gramática ciertamente implica, sin lugar a dudas, que sí, él llegó a conocerla, a tener relaciones sexuales con ella, a casarse con ella. Así que ella no siguió siendo virgen. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Ok, ¿cuáles son algunos textos del Nuevo Testamento donde se nos habla de la familia carnal del Señor? En el libro de Mateo, en el capítulo 12,
En el verso 46 al 50, este es un relato de la vida de Jesucristo y se nos presenta un hecho ocurrido entre Jesús y su familia carnal que nos irá arrojando luz y aclarando quién es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice Mateo capítulo 12, verso del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Aparentemente, ni María ni sus hermanos creían en la misión de Jesús, no le seguían. Y vinieron de lejos tratando de evitar que Jesús siguiera haciendo la labor que el Padre le encomendó. Y cuando las personas le dicen que allá afuera está su madre y su familia carnal, sus hermanos, Jesús le dice que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. También en el capítulo 13, en el verso 53 al 58, Mateo capítulo 13, versos del 53 al 58, dice la Escritura, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas y se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jesús, José, Simón y Judas? Dice en el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que realmente la familia de María y de José y de Cristo era una familia bastante grande, porque en este pasaje se habla de hermanos y se nombran Jacobo, José, Simón y Judas. 4. Y se mencionan a las hermanas también. Tenía hermanas, pero estos eran primos, ¿no? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pretenden enseñar que eran primos de Jesús, pero la verdad es que la Biblia lo que enseña que era la familia carnal de Jesús. Pero ellos, en su empeño de pretender enseñar que María siguió virgen por todo el tiempo, enseñan que ellos eran simplemente primos, cosa que la Biblia no enseña. Apelan a la gramática del lenguaje original de estos textos, diciendo que la palabra traducida hermanos puede traducirse también primos, pero no hay base para esa aseveración, y realmente el contexto de estos dos pasajes es contundente, es irrefutable. Se trata de la familia carnal del Señor, la familia carnal. Y en Romanos, en Juan, el capítulo 7, hermano Juan, usted mencionó el hecho de que quizás María y los hermanos de Jesús ni siquiera entendieran el ministerio del Señor. Claramente se nos dice en Juan, el capítulo 7, la primera parte, en el 5, por ejemplo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así mismo. Sus hermanos espirituales, sí. A mí me impresionan esas palabras de Cristo en Mateo el capítulo 13, donde él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amado que nos escucha, he aquí un punto sumamente importante. La familia espiritual del Señor es la familia que realmente tiene valor para Él y para Dios. Cristo claramente distingue entre su familia carnal y su familia espiritual en este texto, donde Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esta es mi familia espiritual. Y si usted quiere pertenecer a la familia espiritual del Señor, entonces hay que obedecer la voluntad del Padre para entrar en esa familia que es la que cuenta para Dios. En Mateo capítulo 1, 25, un verso que aunque lo hemos mencionado, no lo hemos leído, dice, pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Claramente la Biblia da a entender que José sí conoció a María como mujer y la hizo su mujer, y de ahí es que vienen los hermanos y las hermanas de Jesús. También
En el libro de Hechos, en el capítulo 1, es el que se menciona por última vez a María, y se menciona también en relación a los hermanos de Jesús que estaban con ella en ese momento. Hechos en el capítulo 1, versos del 10 al 14. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, este es el momento en que Jesús va ascendiendo a los cielos. Dice, entre tanto que se iba, he aquí le pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y dice también, entonces se volvieron a Jerusalén hasta el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nuevamente se menciona a María y a sus hermanos. Y en esta ocasión lo que vemos es que ella convivía con ese grupo de fieles del primer siglo, pero no que sea exaltada a un punto en donde ellos la veneren como la Madre de Dios. Jamás. Si la enseñanza de la Biblia es tan clara sobre todo esto, hermano Juan, entonces, ¿cómo surge la práctica y la doctrina sobre la veneración a María? No en la mente de Dios, por supuesto, sino en la mente de los hombres. Históricamente nosotros podemos trazar ese culto. Primero, los paganos que en el siglo III fueron obligados por Constantino, cuando éste se convierte al cristianismo, ellos los obligan, el ejército romano obliga a todas las personas a convertirse al cristianismo, a que dejaran a un lado sus creencias y vinieran al cristianismo, pero obligados en contra de su voluntad. Estas personas, por no ser convertidos, por no tener fe verdadera en Dios y en su palabra, ellos trajeron sus cultos, trajeron sus fiestas paganas y las sustituyeron por figuras y por nombres de cristianos que ya habían muerto, y ahí comienza a forjarse ya el culto a María. También podemos mencionar que la doctrina de que Dios tenía una madre viene, como hemos dicho ya en conferencias anteriores, de la antigua religión babilónica, que era donde se tenía a la Madre de Dios como una diosa y se le adoraba como una diosa. Y como tercer punto podemos decir que en el año 428 después de Cristo surgió una disputa entre 2 arzobispos de la Iglesia Católica, Nestoriano por un lado, arzobispo de Antioquía, y Cirilo por el otro lado, arzobispo de Alejandría. Ellos disputaban sobre si María en definitiva era la Madre de Dios, cosa que defendió Cirilo. Esto causó gran revuelo en aquella época del siglo V y la iglesia prácticamente estaba dividida en dos, unos que creían que María era la Madre de Dios y otros que refutaban esa doctrina por considerarla errónea. Se cita un concilio en la ciudad de Éfeso para decidir si María sería reconocida como la Madre de Dios o no, y este concilio, llevado a cabo en el año 431 después de Cristo, dictamina que hay que enseñarle a todos los hombres que María, en definitiva, es la Madre de Dios. Luego también fueron enseñadas otras doctrinas referente a María y que fueron traídas por obispos católicos en reuniones conciliares, o sea, en concilios que se han hecho después. Y un ejemplo de esto es cuando se comienza a enseñar finalmente que la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha y de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo. Esto aparece en el Catecismo Católico, página 227, inciso 966. Reina del universo. Así mismo le llaman. Una diosa. Como una diosa, como si fuera una diosa. La misma creencia que tenían los babilónicos en el tiempo antiguo. Y la misma creencia que han tenido muchas culturas realmente. Así Algunas mismo es. diosas paganas de la historia, ¿cuáles son? Podemos mencionar a Venus, podemos mencionar a una que se menciona en el libro de Hechos, Diana o Artemisa.
la diosa de los efesios. También en la Biblia se habla de que Salomón siguió a dioses ajenos y entre ellas a Astoret. Esto está en la Primera de Reyes 11:5. Astoret era la diosa de los sidonios. Y en muchas culturas podemos encontrar muchas diosas reconocidas como madres de Dios. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Inmaculada Concepción es una teoría que tiene la Iglesia Católica de decir que María nació sin el pecado original. Y sabemos que el pecado original no existe. No es bíblico el pecado original, sino también es concebido en la mente de los hombres. Y ellos alegan que María, pues, nació sin tener ese pecado original. Pero si esto fuera el caso, todos fuéramos inmaculados, porque todos nacemos sin el pecado original. Correcto. ¿Quién está sentado a la diestra de Jehová y que tiene toda potestad en la tierra y en el cielo? Cristo solamente. En el Nuevo Testamento se habla de María como también compartiendo el trono con el Señor. En ningún sitio. En Mateo 28, en el verso 18, dice, Cristo hablando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está el alma de María en la actualidad, según la Biblia? Según la Biblia, el alma de María se encuentra en el paraíso, en el lugar del Hades, donde están todos los espíritus de las personas que han sido justos, que han agradado a Dios. Es donde yo espero estar el día que me muera, en el Hades, pero en el lugar que se llama el paraíso. Aquellos que no han obedecido a Dios se encuentran en el lugar llamado Tártaro, que también está en el Hades y es el lugar de tormento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así le dijo Cristo al ladrón arrepentido en la cruz. Y de haber perseverado María hasta el fin de sus días, estará ahí también en el paraíso, esperando el gran juicio final. Amén. En la mente del católico promedio, si podemos expresarlo así, diríase que María es superior a Cristo. Así mismo ¿Cómo es. contestaría la mayoría? La mayoría diría que sí. Superior a Cristo. Superior, y el otro % le diría que igual. Pero ¿quién debe ser superior para Cristo nosotros es superior. en todo momento? Cristo Él es superior. El Salvador, Él es el abogado para nosotros, Él es el único mediador. Una última pregunta. ¿Quiénes son las hijas de María? Hijas de María es una organización que tiene la Iglesia Católica en donde unas señoritas y unas señoras se visten de blanco con una cinta amarilla y azul y una medallita de María y se les denomina así. Es simplemente una organización dentro de la iglesia, como tantas otras doctrinas y enseñanzas tiene la Iglesia Católica que están apartadas de la Biblia, de la verdad de Dios. Estas doctrinas, como es el agua bendita, que empezó en el año 120, la cuaresma a celebrarse en el año 140, los arzobispos en el 150, las penitencias 157, los monasterios para allá para el año 157, intercesión por las imágenes en el año 240, la misa comienza a celebrarse en el año 370, bautismo de infantes en el año 250 y muchas doctrinas más que no tienen su base en la Biblia, sino en la mente de los hombres. Todo hombre y toda mujer, todos debemos ser creyentes en Dios e hijos del Señor, no de María, y no hijos llamarnos, de Cristo. Y no llamarnos católicos, sino cristianos. Amén. Así que, amados, con esta conferencia terminamos el análisis de la enseñanza católica. Desde luego, no hay tiempo para seguir analizando tantas doctrinas y tradiciones. Tendremos que pasar quizás 2 o 3 años en tal tarea. En la próxima conferencia estaremos analizando el pentecostalismo. Que Dios les bendiga Amén. grandemente. Dios bendiga a todos.